La Segunda Guerra Mundial se libró en los vastos océanos del mundo, y aunque los historiadores tienden a centrarse en los grandes enfrentamientos de flotas y grandes batallas, a veces eran esas pequeñas batallas, encuentros fortuitos y partes distantes de esos océanos los que tenían el mayor drama. A menudo, los barcos se encontraban en situaciones donde cualquiera podría hundir al otro fácilmente, y la diferencia entre la victoria y la derrota era mínima. Un encuentro fortuito el 13 de diciembre 1944 en el sur de la Indochina francesa nos recuerda que a veces lo más interesante de la historia no es la batalla, sino lo que viene después. El enfrentamiento entre el United States Ship Beagle y el Aegean Yoto y Ushio merece ser recordado. El submarino de clase Blau, United States Ship Beagle, partió de Fremantle, Australia, en su segunda patrulla de guerra el 5 de diciembre de 1944. El submarino de 1.526 toneladas y 94.8 metros y 22.9 centímetros de largo estaba bajo el mando del comandante John Milton Hyde, de 34 años, un graduado de 1934 de los Estados Unidos. Academia Naval. Hyde había sido oficial ejecutivo del United States Ship Swordfish durante 4 patrullas de guerra, por lo que se le otorgó la Estrella de Plata. Había comandado el Beagle desde su comisión en junio de 1944. En su primera patrulla de guerra, se le atribuyó al Beagle la destrucción de 2 barcos de carga y un gran petrolero enemigo, suficiente éxito para que Hyde ganara su segunda Estrella de Plata. En su segunda patrulla, el Beagle fue asignado para patrullar las costas de Malaya e Indochina. El barco tenía 10 tubos de torpedos, 6 delante y 4 detrás, llenos de minas ancladas que debían colocar en un arrecife llamado Banco Royalista en la costa de Indochina. Beagle llegó sin problemas al Banco Royalista el 13 de diciembre. El crucero pesado Imperial Japanese Navy Miyoko fue comisionado en julio de 1929, el buque principal en una clase de 4 embarcaciones. El Miyoko, nombrado en honor a una montaña japonesa, fue construido bajo las restricciones del Tratado Naval de Washington, pero modificaciones posteriores aumentaron su desplazamiento más allá de los límites del tratado. 661 pies 9 pulgadas de largo, con una viga de 68 pies, el barco tenía un armamento principal de 10 cañones de 8 pulgadas, 2 cada uno, montado en 5 torretas. Al ser construido, Miyoko tenía el armamento más pesado entre los cruceros del mundo, pero al iniciar la guerra, su armamento era típico de otros cruceros pesados japoneses. Miyoko había servido significativamente desde el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. En 1938, el barco participó en la evasión de Filipinas en diciembre de 1941 y ayudó a hundir el crucero británico Exeter en la batalla del Mar de Java en marzo de 1942. Miyoko participó en las batallas del Mar del Coral y Midway, bombardeó Henderson en Guadalcanal, ayudó a evacuar tropas de Kiska en Alaska y colisionó con el destructor Hatsukase en la batalla de la Bahía de la Emperatriz Augusta en noviembre de 1943 en Psu. En octubre de 1944, Miyoko había sido parte de la fuerza central del almirante Takeo Kurita en la batalla del Golfo de Leyte. La fuerza de Kurita fue atacada desde el aire durante la batalla del Mar de Sibian el 24 de octubre. Mientras el ataque se centraba en el acorazado Musashi, que finalmente fue hundido, Miyoko recibió un torpedo en la popa de estribor de un bombardero torpedo Bomber Fighter Avenger del United States Ship Intrepid. El impacto del torpedo Mark 13 inundó la sala de máquinas y generadores de popa, dejando fuera de servicio las hélices de estribor de Miyoko. Con su velocidad reducida, Miyoko tuvo que abandonar la formación y desviarse hacia la isla filipina de Korone, luego a Brunei, ocupada por los japoneses, llegando finalmente a la base naval de Seletar en Singapur el 3 de noviembre. El 22 de noviembre, el destructor clase Fubuki Ushio llegó a reparación. Ushio había sido una escolta de la Fuerza Sur japonesa en la batalla de Leyte y luego permaneció en Manila. Un casi acierto durante el ataque aéreo estadounidense, el 13 de noviembre, inhabilitó su motor de estribor, matando a 23 tripulantes. Con el motor averiado, la velocidad máxima del destructor bajó a 18 nudos y fue enviado por las islas Spratly a Singapur para repararlo. Pero las instalaciones de reparación en Seletar eran limitadas y carecían de suministros. Los oficiales de la base determinaron que no podían reparar a Miyoko y Ushio. Inicialmente, el crucero fue amarrado como defensa antiaérea flotante. En diciembre, la Imperial Japanese Navy ordenó a Miyoko ir a las islas principales para reparaciones completas, escoltado por Ushio. Con el daño, Miyoko apenas alcanzaba 16 nudos y Ushio unos 18.
Aunque la orden indicaba que los barcos debían zarpar alrededor del 9 de diciembre, no estuvieron listos para partir hasta la mañana del 12 de diciembre. Si hubieran partido antes, se habrían perdido los dramáticos eventos próximos a suceder. El 12 de diciembre a las 7 a.m., los dos barcos zarparon en un curso que los llevaría junto al Banco Realista. El 13 de diciembre al anochecer, Vergao esperaba en el Banco de Royal, planeando desplegar a Hermine en una misión nocturna. Alertado por una potente señal de radio que sugería un gran barco, a las 17:55 horas, Hyde informó que vio el mástil de un barco a 0 metros de distancia, avanzando a 13 nudos. Hyde anotó en el informe de la misión que el despliegue de las minas, que planeamos llevar a cabo esta noche, tendrá que esperar. Hyde quería adelantar al buque para planear un ataque sumergido, pero a máxima velocidad el bote vibró considerablemente. Limitado a unos 18 nudos, Bregal se aproximó despacio al objetivo. A las 1830 horas, Hyde notó que, debido a que nuestro objetivo se acerca a aguas poco profundas, no podremos posicionarnos adelante para un ataque sumergido y tendremos que atacar en la superficie, como un bote PT. Era un plan arriesgado. Hyde ya sospechaba que el barco que estaba rastreando, basado en el contacto de radio en el mástil, era un gran buque de guerra. Atacar en la superficie implicaba que si ese barco los avistaba, podría destruir fácilmente a Vergal. El éxito dependía de no ser observado. En su informe, Hyde señaló que las condiciones climáticas harán que la noche sea oscura y clara, y el mar estará como un espejo. No habrá luna. Vergal hizo contacto por radar a 2.600 yardas. Al acercarse, quedó claro que rastreaban un gran buque de guerra escoltado. Sin saberlo, esos barcos eran el Miyoko y el Ushio. El informe de Hyde revela la creciente tensión mientras la distancia se reducía. A 9.400 yardas, anotó, el objetivo parece tan grande que estamos seguros de que es un gran hombre de guerra, pero aún parece lejos de una posición de disparo. A 6.000 yardas pudo distinguir la pila de un crucero pesado, pero tenía razones para estar preocupado. Anotó, la noche clara con mar cristalino y estrellas brillantes desviaron mi atención de la identificación del barco al problema más importante de lanzar los torpedos sin ser visto. Las apuestas eran altas. Los torpedos de Vergal podían hundir el Miyoko, pero las armas del Miyoko o el Shio también podían hundir el Vergal. El destino de ambas tripulaciones dependía del brillo de las estrellas. 37 horas desde 2.740 metros, lanzando 6 torpedos antes de retirarse. Normalmente, Vergal aún habría podido atacar con los torpedos de sus tubos traseros tras girar, pero esos tubos estaban ocupados por las minas que llevaba. Notó que cuando disparó, un tercio de la proa del escolta, en el lado opuesto de lo que pensaba era un crucero pesado, se extendía frente a la proa del objetivo. Había esperado que sus 6 torpedos pudieran golpear al objetivo y su escolta. Hyde vio de inmediato el resultado de su ataque. Vio una terrible explosión que se extendió a lo largo de toda su longitud y alcanzó al menos 228.8 metros de altura. Se escucharon 2 explosiones, pero Hyde no pudo confirmar cuántos torpedos habían impactado. La explosión despedazó el objetivo, separando los 2 extremos del barco, provocando 2 enormes incendios que después de 10 minutos estaban a unas 1.000 yardas de distancia. Hyde creía haber incapacitado a su objetivo, pero había más buenas noticias. El escolta se detuvo en vez de perseguirlo. ¿También había incapacitado al escolta? Sospechando que el escolta era un crucero ligero, otro objetivo de alto valor, y pensando que debía haber dañado al escolta ya que no había ofrecido persecución, Hyde decidió girar de nuevo y acercarse con la esperanza de acabar también con el escolta. Pero Hyde estaba equivocado. El zapato no estaba dañado y se detuvo para evaluar la situación. Hyde desconocía que un daño previo a un Shio reducía la velocidad del destructor, haciendo que su capitán, el comandante Masaomi Araki, dudara en perseguir. Mientras Hyde acercaba el Vergal, con la esperanza de acabar con lo que pensaba que podría ser un crucero ligero, Shio comenzó a disparar. Hyde vio los destellos del cañón. La primera granada cayó en la estela del submarino, la segunda dio en el blanco. El proyectil de 5 pulgadas golpeó a Vergal en la escotilla de carga del tubo de torpedos delantero, atravesó la sala y salió por el agujero de presión. Hyde informó inmediatamente después del impacto que era evidente que había ocurrido un daño grave. Desde el puente se veían las luces en el muelle y los incendios eléctricos. Se alejó de Vergal para ganar distancia. Más proyectiles cayeron a ambos lados del barco. Al retirarse, notó que las llamas disminuían en la proa de su objetivo. Informó que el punto del radar desapareció en la sección.
Un vapor tranquilo y una nube de humo se elevaron sobre él. El Bregal sufrió graves daños, pero Hyde creía que el objetivo, supuestamente un crucero pesado clase Tone o Tago, estaba destruido. La tripulación del Bregal evaluó los daños. Afortunadamente, nadie murió cuando el proyectil atravesó el submarino. El proyectil no detonó debido a los cables dañados en la parte superior, que causaron cortocircuitos e incendios eléctricos en el sistema. El tanque de lastre principal estaba dañado y ventilando, cortando el suministro de aire hacia la parte delantera del barco. La buena noticia era que el barco no corría peligro inmediato de hundirse. La mala noticia era que con el agujero de presión perforado, Bregal, a 2000 millas de la base amiga más cercana, no podía sumergirse. Si el submarino fuera avistado atascado en la superficie, sería un blanco fácil. Miyoko estaba malherida, pero no tan gravemente como Hyde suponía. El crucero había sido golpeado por al menos uno y posiblemente dos de los torpedos de Bregal. El torpedo encendió el tanque de reserva de aceite de popa, provocando la enorme explosión que Hyde presenció. Como Hyde había visto, una parte de la popa de Miyoko estaba destruida, en llamas y hundiéndose. Los incendios aún ardían. Sin la popa, Miyoko no podía dirigirse, pero la inundación estaba controlada y el barco estaba intacto por delante de su torreta número 5. A pesar de estar inmóvil en el agua, el capitán de Miyoko, Hajime Ishiwara, seguía determinado a rescatar la nave que Hyde creía hundida. El punto brillante para el golpeado Miyoko era que a pesar de perder la popa y la cola, un eje todavía estaba funcionando. Miyoko avanzaba lentamente a 6 nudos por sí solo, pero no podía dirigir. Con el motor de estribor averiado, Ushio no podía remolcar a Miyoko, pero Ishiwara pensó que podría empujarlo lo suficiente para mantener al crucero lento en rumbo hacia Singapur. El 14 de diciembre por la mañana, la tripulación de Bregal reparaba el flujo de aire de los compartimentos delanteros y tapaba los agujeros exteriores con almohadas y colchones para evitar salpicaduras. Al estar en aguas enemigas, se montaron todas las armas disponibles y se puso en alerta a la tripulación para defenderse de ataques aéreos. Pasado el mediodía se avistó un avión, situación peligrosa, pero Hyde giró a Bregal, logrando escapar inadvertido. Esa noche, Hyde envió un mensaje confirmando una baja, la primera de Bregal. Consciente de que cualquier comunicación podría ser interceptada, contactó por radio mientras tomaba un rumbo falso para aparentar que el barco viajaría en otra dirección. A pesar de la situación desesperada, Hyde tenía un plan para regresar su barco a Fremantle. Planeó la ruta para que los tramos más peligrosos del trayecto se hicieran de noche. Bregal recibió un mensaje en la madrugada del 15 de diciembre para reunirse con otros submarinos, pero el punto de encuentro estaba de vuelta a través de aguas enemigas y Hyde decidió que el curso actual era más seguro. A las 9:30 de la mañana, Bregal hizo un contacto por radar. Resultó ser el submarino de clase Gato United States Ship Angler. El capitán de Angler, el comandante teniente Howard Bissell Jr., informó que Angler acababa de hacer un viaje seguro con pocos contactos. Hyde notó el paso sin incidentes de Angler, así como el clima favorable, nublado con chubascos, señalando buenas perspectivas para correr el desafío en la superficie. El Bregal había realizado extensas reparaciones con su único equipo de soldadura de oxiacetileno, lo que dificultó el proceso. Hyde se quejó en su informe: "Lamentamos mucho no tener un mejor suministro de stock y placas, más cuñas y, sobre todo, un equipo de soldadura eficiente". Hyde sabía que existía la posibilidad de hundir el Bregal. Destruyeron o transfirieron su equipo más sensible al Angler y prepararon cargas para hundir el barco. Transfirieron a todos excepto a una tripulación mínima al Angler que seguía detrás. Si un avión avista a Bregal, la tripulación podría ser evacuada a Angler y Bregal hundido. Los incendios en Miyoko continuaron hasta el día 15, extinguiéndose al final de la jornada. Finalmente llegó ayuda, 2 pequeños botes de patrulla de submarinos y 2 dragaminas. Un bote patrulla remolcó lentamente el barco con una línea. Las tormentas que ayudaron a Bregal a evitar ser detectado redujeron la velocidad de Miyoko a solo 5 nudos. El 16 de diciembre, Angler recibió órdenes de evacuar la tripulación del Bregal y hundirlo con un torpedo. A pesar de las buenas perspectivas, Angler no respondió para mantener el silencio de radio. La pareja llegó a Exmouth, en Australia Occidental, el 20 de diciembre, donde Bregal pudo hacer reparaciones más efectivas, y Bregal regresó a Fremantle el 23. Finalmente, llegaron más barcos para ayudar a Miyoko. A pesar de la derrota ante Stern, Miyoko regresó a Singapur el 25 de diciembre. Durante 10 días, el United States Ship Bregal recorrió 2,0 kilómetros de océano abierto, 1.200 de ellas en territorio enemigo, mientras permanecía atrapado en la superficie.
Por su atrevido ataque, y luego su habilidad para llevar su barco dañado a casa, John Milton Hyde fue galardonado con la Cruz de la Marina. El Bergal fue reparado, sirvió durante toda la guerra, y en 1958 fue transferido a la Marina turca. Sirviendo entonces como el TGC Turgatrus, el ex-Brigal no fue dado de baja del servicio hasta 1996. Fue vendido para chatarra en el año 2000. Miyoko, demasiado dañado para ser reparado en Singapur, pasó el resto de la guerra como batería antiaérea flotante defendiendo el puerto. Los británicos, preocupados de que sus cañones de 8 pulgadas dificultaran la recuperación del puerto, lanzaron un ataque de submarinos enanos contra el Miyoko en julio de 1945, pero el buque sobrevivió. Miyoko se rindió a la Marina Real después de la rendición japonesa en septiembre de 1945. Fue arrastrada desde el puerto y hundida. El encuentro entre el United States Ship Bergal y el Aegean Miyoko y Ushio, y la improbable supervivencia de ambos barcos, es un testimonio de la tenacidad y valentía de sus capitanes de crucero y de la importancia de los equipos de control de daños en circunstancias difíciles. A veces en el drama de la guerra, la historia no está en el asesinato, sino en la supervivencia. Es una historia que merece ser recordada.